a sus lugares. Para los que no me conocen, yo soy Decio Sánchez de Carvalho. Soy de Brasil. Sánchez es la vena española, por el lado de mi abuela materna. Por el lado de mi abuelo materno hay una vena italiana. Y por el lado de mis abuelos paternos hay una vena portuguesa, que es el de Carvalho. De Carvalho es un árbol, Carvalho es un árbol, es oak en inglés, que creo que es cedro en español, ¿cierto? Un árbol inmenso. Una herencia muy linda que Dios me ha dejado desde mi familia. Soy esposo de Elba, para los que la conocen más que a mí, padre de Lucas, Esteban y Amanda. Estamos en esta iglesia hace unos 13 años. Nosotros trabajamos en el campo misionero por 22 años y vinimos a Puerto Rico porque Elba es de aquí, teníamos niños y estábamos en una etapa en que necesitábamos que ellos estuvieran acá. Y Dios ha sido muy bueno, muy fiel, como escuchamos en las canciones esta mañana, para con nosotros, nos ha cuidado de una manera hermosa. Yo hoy trabajo hace 6 años con una entidad misionera internacional y viajo mucho. Llegué el domingo de Colombia y Ecuador. En Colombia estaban celebrando los 160 años de la llegada de la Iglesia del Evangelio al país. Realizaron un evento, fue un evento muy bonito, recordando lo que Dios hizo y pensando en el futuro de la iglesia, todo lo que Dios está haciendo hoy en Colombia. En Ecuador también estaban celebrando 120 años de la llegada del Evangelio al país. En un 7 de julio, 3 misioneros norteamericanos bajaron de un barco en el puerto de Guayaquil. Inmediatamente el consulado de Estados Unidos les dijo, no hagan mucho ruido porque van a meterse en problemas aquí en el país. El general, que era el jefe del país en aquel tiempo, les va a dar mucho dolor de cabeza. Ellos en 8 días tuvieron la oportunidad de reunirse con el general y el general les dio la bienvenida. Prediquen, hagan lo que quieran, ahí está el país para que establezcan iglesia, traigan el evangelio al Ecuador. 120 años hace de eso, hoy hay miles de iglesias. Yo estuve en una iglesia en Guayaquil que tiene 5 cultos los domingos. Hay muchas otras iglesias en la ciudad. En el primer día terminé en la cárcel, pero no fue por nada que yo hice, ni fue persecución. Es que me invitaron a compartir en una cárcel juvenil. Y tuve la oportunidad de hablar a 2 grupos. Fue una experiencia muy linda. Hacía muchos años que no iba a predicar en una cárcel. Todos con la cabeza raspadita, con su uniforme. Y estuvieron muy atentos al mensaje. Una parte de la iglesia que todas las semanas, todos los miércoles, va a la cárcel a predicar, a compartir a los adolescentes. Escuche esta palabra y recuérdela. Deomai. Diga Deomai. Ahora diga a la persona que está al lado tuyo, Deomai. Muy bien, no sabes lo que quiere decir todavía, pero vas a saber al final del día. Cuando empezamos el servicio esta mañana, tuvimos escuchando un video de un himno que fue grabado en iglesias de todo el mundo. Se estima que 1 millón de personas estuvieron involucrados en preparar ese video y en ese proceso de celebrar ese himno antiguo, tal vez conocido de algunos de nosotros. No encontré la letra en español, si alguien me la consigue me ayuda por favor, pero aquí está, voy a hacer una traducción libre aquí del inglés. Dice, enfrentándose con una tarea sin terminar, que nos lleva a nuestras rodillas, una necesidad que no disminuye, nos redarguye desde nuestra tranquilidad y comodidad. Nosotros que regocijamos en conocerle, renovamos ante
su trono, el compromiso solemne que le debemos de ir y hacerlo conocido. El título del himno en inglés se llama La tarea sin terminar. Ese himno fue escrito por un misionero de una misión llamada la Misión del Interior de la China, China Inland Mission, que fue fundada por Hudson Taylor. Algunos de ustedes han escuchado el nombre del misionero Hudson Taylor, que fue a la China cuando su iglesia, su país, mucha gente le dijo que no fuera, que no le iban a apoyar. Y predicó el evangelio en la China, luchó mucho, tuvo muchas dificultades, perdió a la esposa, perdió hijos en la China. Pero su pasión por predicar el evangelio a los chinos era mayor que todo eso. Y siguió trabajando, volvió a la Inglaterra, ya era doctor, pero estudió una especialidad, nuevamente otra especialidad. Volvió a la China como médico, siguió trabajando e invitó en ese proceso a otros ingleses a que fueron a trabajar a la China. Y en una parte donde estaban sintiendo mucha presión porque había espacio para trabajar, pero faltaban obreros, ellos decidieron hacer un desafío de llevar 200 nuevos misioneros a la China. Y para ese desafío escribieron ese himno. Y ese es el himno que les traduje brevemente, su primera estrofe, solamente su primera parte. La iglesia, nosotros tenemos una tarea inmensa, la tarea de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por dónde empezamos? Sin embargo, cuando Daniel oyó que había sido firmada la ley, fue a su casa y se arrodilló, como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas, que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Daniel 6:10. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Daniel 6:20. No puede ser una coincidencia que esa impresionante lista de nombres de hombres y mujeres que marcaron la historia antigua, registrada en Hebreos 11, tenga como tema central el asunto de la fe. Los hechos históricos y los fundamentos de la fe en Cristo dejan patente el crucial y esencial lugar de la oración en la vida de aquellos que sirvieron a Dios apasionadamente y realizaron su obra. La oración da frutos. Nuestra lectura de la Biblia no podemos dejar de ver un definitivo ejemplo en la vida de siervos como Moisés, Isaías, Nehemías, Daniel, Pablo, Juan, Pedro y ciertamente también en el Señor Jesús. José, ante el rechazo de sus propios hermanos, que llegó a ser odio y luego maldad, ante la prisión, la amenaza del rey a los sabios que no pudieron revelar sus sueños, la tentación sexual y la mentira engañosa de su acechadora, el hambre y finalmente el dolor del mismo reencuentro con sus crueles hermanos, buscó a Dios en oración. Dios lo hizo fuerte y poderoso para ser el administrador de Egipto y proveedor para todos los pueblos de su región en medio de la hambruna. Podemos llamarlo el talentoso administrador de empresas de Dios, pero sobre todo el que oraba siempre. Nehemías, ante el dolor y la tristeza, no solo por la dramática situación de la gente que estaba en gran pobreza y afrenta, pero aún más por el mismo nombre de Dios que era despreciado y ridiculizado, oró y se dispuso a hacer su parte. Dios le hizo fuerte y poderoso para atreverse a una misión verdaderamente imposible. Podemos llamarlo el sensible, sabio, sirviente, mayordomo, constructor y gobernante de Dios, pero sobre todo el que oraba siempre. Jesús mismo oró frecuentemente, siempre buscando al Padre
para que su tarea se cumpliera cabalmente. Oró pidiendo la sanidad, el perdón, la provisión, el fortalecimiento, la unidad, la fidelidad, la paz y el envío del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando hay falta de oración? Debemos aprender también de esa lección de causa y efecto que vemos en historias como la de Jonás. Podemos decir que sin oración terminaremos en el estómago de algún gran animal marino. Estoy terminando la lectura del libro de Génesis y particularmente la historia de Jacob. Concluyo que hay aquellos que nacen muy audaces y pasan la vida luchando con sus hermanos y hasta con Dios, en un enorme esfuerzo que muchas veces va en la dirección general de su propósito. Durante cierto tiempo están atentos a Dios, pero luego parece que se pierden o se olvidan de su llamado a estar cerca de Él para continuar siendo guiados en su camino. Ese es el caso de Jacob, de Sansón, de Salomón y de otros. En la gracia de Dios, ellos llegaron a realizar algo, pero eso nos lleva a la pregunta de hoy. ¿Cuál es nuestro primer paso cuando pensamos en esa enorme tarea que nos corresponde de predicar el Evangelio, de hacerlo conocido en el mundo? Soy una persona muy práctica, me gusta andar en pantalones de trabajo, listo para entrar en acción y ensuciarme las manos en alguna actividad del trabajo, en el servicio de la casa, la iglesia, la comunidad, pero me ha costado crecer en la oración. Cuando acepté a Jesús como mi Salvador, pronto decidí que quería compartir el Evangelio con otros, que me tocaba mi parte en la tarea. Cuando me preguntaron por primera vez si deseaba ir al trabajo misionero, yo contesté inmediatamente no. Yo tenía mis planes, pensaba que Dios ya me había dicho algo sobre lo que debería hacer. Pero la persona, de hecho un puertorriqueño, llamado Billy Torres, me dijo que debía orar para tomar esa decisión. Lo entendí y decidí hacerlo. Dios me hizo sentir muy claramente que ese era su plan. Algunos años después, la organización me preguntó si estaba dispuesto a asumir la función de director de la misión en Brasil. Solo tenía 23 años. Mi respuesta inmediata: voy a orar. Y en algunos días les daré la respuesta. En los pasados 6 años he estado orando por obreros. Dios ha ido levantando obreros específicos para algunas tareas específicas. Dios me ha dado ya 2 personas que se han comprometido tiempo completo con el trabajo misionero en el que estoy involucrado. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Lucas 10, del 1 al 4. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan, recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. La primera instrucción para los discípulos en relación a la misión que les correspondía fue orar por más obreros. Jesús ciertamente expresó estas palabras en arameo, el idioma común entre los judíos en Israel en aquel tiempo. Pero el doctor Lucas, que las registra en su libro, que era un estudioso meticuloso de los eventos, escogió las mejores palabras del griego
para registrarlos. La palabra griega traducida como orar en este contexto es deomai. Ahora ya sabes qué es deomai. En algunas traducciones, la palabra en español es rogar, que es una palabra que expresa mucha intensidad. También significa suplicar. Deo significa atar o amarrar. Así que el significado de deomai es atarse a, amarrarse o comprometerse, incluso en el sentido matrimonial. Podemos decir entonces que Jesús les instruyó a los discípulos a atarse o amarrarse a Dios para que Él enviara más obreros para la gran tarea en medio de lo inmenso del trabajo que les tocaba hacer. La imagen que viene a mi mente es la de un niño en el piso de una tienda, agarrado a los pies de su papá, diciendo: papi, cómprame el helado. Papi, cómprame el helado. La otra palabra clave en este texto es Señor. La palabra usada aquí en el texto, en griego, en el original griego, es kurios, que significa autoridad suprema. El que tiene toda autoridad sobre todas las cosas, tanto los obreros como la misma cosecha. Entonces, Jesús les está diciendo que se agarren del que está sobre todas las cosas, pidiendo que envíe más obreros para la mies. La tercera palabra clave en este texto es envíe. Ekbalo significa expulsar, lanzar, fuera. Tiene un sentido pesado y cargado. Es como si la salida de esos obreros para realizar la tarea que Dios les ha encomendado para recoger la mies que está madura fuera difícil y se encontrara con mucha resistencia. Finalmente encontramos la palabra obreros, érgates, uno que se empeña. Es una palabra sencilla que significa simplemente gente que trabaja. Eso mismo, un obrero, todo tipo de personas para todos los aspectos de la obra. Permítame entonces ofrecerles una paráfrasis del texto. Entonces Jesús dijo a los discípulos que Él envió: hay mucho trabajo para hacer, recogiendo frutos del Evangelio, pero hay pocos que lo están haciendo. Así que clamen intensamente al que es dueño de todo el universo para que haga salir muchos más obreros a realizar la tarea. Pienso que hay 4 intenciones en las palabras de Jesús. Los obreros son de Dios. Él tiene autoridad para enviarlos. Hay urgencia en enviarlos. Y aunque son sencillos, ellos van a la tarea en el poder de Dios. Me acuerdo de la predicación de mi querido mentor, hermano Frank Dietz, sobre el tema del poder cuando somos enviados por el Señor. Él utilizaba un texto de la Biblia que dice que cuando recibiremos poder, Hechos 1:8, todo el poder nos será dado para predicar el Evangelio entre los pueblos, entre las naciones. Pero entonces él decía con voz muy fuerte: todo poder. Y entonces preguntaba: ¿cuánto poder? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto poder? Todo. Más fuerte. ¿Cuánto poder? Todo. Somos enviados con todo el poder de Dios cuando clamamos y lo buscamos en oración para la tarea que Él nos ha encomendado. Ahora, un hecho curioso en el texto, de esos de la numerología de la Biblia, que no es algo que yo estudio muy frecuentemente. Si eran otros 72 que Jesús envió, entonces el total son 84. Eso permitiría enviar 7 discípulos para cosechar la mies en cada una de las 12 tribus de Israel. Y sabemos el significado del número 7 en los tiempos de la Biblia.
perfecto. Dios ha enviado la cantidad perfecta de obreros para su obra. Jesús estaba trabajando seriamente durante su corto tiempo de ministerio aquí para que el evangelio llegara a todo rincón. Estratégicamente escogió, preparó y envió discípulos para ir preparando la tierra. Leemos el texto que los envió a los lugares que él iba a visitar. Esa es la misma tarea que nos corresponde hoy en ese trabajo misionero en el que nos hemos involucrado. Preparar el terreno para que Jesús, por medio del Espíritu Santo, complete la obra en los corazones que lo reciban. Él también les informó que la tarea no sería pequeña y tampoco fácil. De hecho, sería peligrosa, tal como es ser una oveja y encontrarse con una manada de lobos. No ha cambiado en nada el panorama. Aún es una tarea enorme, sobre todo porque es una tarea sobrenatural y espiritual, que también sigue siendo extremadamente riesgosa. Ellos deberían depender absolutamente de Dios, no confiando en sí mismos, en herramientas, en bienes o incluso en sus relaciones con amigos, y mucho menos en que lograrían ellos solitos realizarla. ¿De qué otra forma podríamos imaginarnos que es posible completar la tarea? Orar no es fácil y tampoco es muy instintivo, pero creo que todos sabemos que es esencial. El reto que tenemos es cómo lograr que nuestra práctica personal y comunitaria de oración por la mies sea más que episodios ocasionales o excepcionales. Ahora, no intente el método de Pedro, que tuvo que provocar una reunión de oración de emergencia en la iglesia. Simpson, fundador de la Alianza, basado en su vida de oración, inició ese movimiento, dijo lo siguiente: no existe nada más sobrenatural y divino en la vida del creyente que el misterioso ministerio de la oración. La mano del niño tomando la mano del Padre y moviendo el universo. Pero orar por obreros. Dios está buscando obreros para su misión, sencillos pero dispuestos y valientes. Ahora, solo aquellos que Él prepare y envíe en el poder del Espíritu Santo serán en verdad aquellos que darán fruto y harán las obras aún mayores que aquellas que vieron los primeros discípulos. Durante los años 80, la iglesia en el mundo oraba intensamente por 4 asuntos muy significativos. La India, donde era muy difícil el trabajo; la China, donde se perseguía y torturaba a los que siquiera poseyeran una Biblia; la llamada cortina de hierro, donde igualmente no se permitían los cultos, con excepción de la iglesia oficial; y el mundo musulmán. Recuerdo participar en muchas vigilias de oración en el barco misionero donde estuve trabajando, también en muchas iglesias, en muchos lugares donde estuve movilizando hacia el trabajo misionero. Se realizaban muchas vigilias de oración y se oraba muy intensamente por esos 4 asuntos. Tal vez algunos de nosotros nos acordamos de esos tiempos. El fruto del trabajo del misionero William Carey y de miles de misioneros en la India ha sido abundante. La iglesia hoy tiene miles de misioneros nacionales que están plantando iglesias en todo el país y aún en otros lugares del mundo. La China, luego de la revolución, la iglesia fue duramente perseguida, pero obreros como el hermano Andrés y otros, y el fruto del trabajo de Hudson Taylor, dieron apoyo a la iglesia de la China por décadas, por medio del contrabando de Biblias principalmente. Hoy el gobierno chino imprime millones de Biblias cada año para la iglesia oficial y hay 100 millones de creyentes en el país. La iglesia china está enviando misioneros al mundo. En 1982, un pastor luterano de la parte oriental de Alemania
empezó una reunión de oración por la paz en su país. En 1985 puso un letrero frente a la iglesia que decía, abierta a todos. Gente de todo tipo llegó, incluso por motivos equivocados, pero atraídos por la idea de orar por la paz. El grupo creció de unas 12 personas a más de 8,000. A las vísperas de la caída del muro de Berlín, le informaron que las fuerzas militares de Alemania Oriental planificaban masacrar a los que se atrevieran a acercarse al muro. Había rumores. El grupo se reunió como siempre para orar un lunes en la noche. Luego salió a las calles y se unió al pueblo que marchaba hacia el muro. Ni una sola vida se perdió. Y el mundo cambió para siempre. Charles Spurgeon escribió, nos guste o no nos guste, pedir es la regla del reino de Dios. Si puedes tener lo que necesitas pidiendo en su nombre y no tendrás lo que necesitas si no pides, les imploro que entiendan cómo la oración es absolutamente vital. Así como Dios ha hecho su obra por medio de tantos a lo largo de la historia de la iglesia, Él también lo está haciendo en nuestras vidas, en nuestro medio, en nuestra iglesia hoy. Orar es una tarea atrevida que debemos hacer con mucha frecuencia e intensidad. Esta mañana vamos a tomar unos minutos para practicarlo, creyendo que Dios ha estado aquí, preparándonos, llenándonos de su fuerza y su poder. ¿Lo crees? A.W. Tozer escribió, la necesidad más crítica de la iglesia actualmente son creyentes, valientes y libres. La iglesia debe buscar en oración y mucha humildad el regreso de creyentes hechos del mismo material de que son hechos los profetas y los mártires. Deo mai. Quisiera que en esta mañana practicáramos un poco de eso, porque podemos hablar de la oración, reflexionar sobre ella, pero si no oramos, de nada vale el esfuerzo. Así que quería que nos tomáramos un minuto, formáramos grupos ahí en los bancos, en las sillas, alrededor de sus sillas, y vamos a tomar unos minutos, vamos a orar para que Dios levante entre nosotros, en nosotros, entre nosotros, gente o corazones, o nuestros propios corazones, con más disposición para la tarea que nos toca. Para que nos ayude a comprometernos a orar más. Que nos ayude a comprometernos a buscar más de su autoridad y de su poder. Y que siga usándonos y nos use aún con más poder para impactar las vidas alrededor nuestro, la comunidad alrededor de nosotros, en nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio, entre nuestras familias, para que alcancemos a la gente con el mensaje del Evangelio. Así que organícese en grupos alrededor de sus sillas. Es un poquito difícil, 3, 4 de un lado al otro, si está difícil mover las sillas. Vamos a tomar un tiempo para orar.
Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por la oportunidad, Señor, maravillosa de venir a tu casa, de reunirnos como iglesia, como comunidad, para ofrecerte culto, Señor, para tener comunión contigo y con los hermanos, para celebrar todo lo que estás haciendo, celebrar todo lo que eres en nosotros, lo que estás haciendo en nosotros. La fe, la certeza de que tú estás presente, sigues actuando, Señor, en nuestra vida y en el mundo. Gracias, Padre, porque nos dejaste tan claro en tu palabra, Señor, tan claro que nosotros caminamos por la oración, caminamos cada día, cada momento, buscándote, pidiendo que derrames tu sabiduría, pidiéndote que tu Espíritu Santo se mueva ante nosotros, que complete la obra en los corazones, que los convenza del pecado y que el fruto, Señor, de la semilla que es sembrada, la que ha sido sembrada, la que está siendo sembrada, la que será sembrada, sea muy amplio. Queremos recoger cosecha, Señor, mucha cosecha. Úsanos, Señor. Úsanos como personas y úsanos como comunidad, como iglesia, para llegar a nuestra comunidad, a nuestro lugar, a nuestra Judea, nuestra Samaria, y los confines de la tierra, y también a nuestra Jerusalén. Continúa guiando, Señor, a esta iglesia. Continúa guiando a cada uno de nosotros en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Deo mai. No nos olvidemos. Abracemos los pies de Dios y clamemos por más obreros para la obra. Dios le bendiga.